9:49, Capicúa. Según un nuevo informe de Reuters, el año pasado más de $1.000 millones en envíos de petróleo venezolano a China fueron reetiquetados como crudo brasileño por comerciantes, según empresas de rastreo de petroleros, documentos de la compañía y los comerciantes. Vamos a Houston para conversar precisamente de la agencia Reuters con la periodista Mariana Párraga. Mariana, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos nuevamente en el programa. Buenos días, César Miguel. Gracias a ti. Mariana, cuando dices comerciantes, ¿de quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son ellos? Son los famosos intermediarios de los que hemos hablado muchas veces. Son estas empresas que se consideran compañías cascarón, que no tienen realmente un domicilio establecido, son difíciles de traquear, cambian su razón fiscal de vez en cuando y PDVSA cada cierto tiempo, cada 2 o 3 meses, ves que viene una nueva ola de estas empresas que yo las llamo tutti frutti. Son unas empresas, como dije, que realmente no están establecidas en ninguna parte y actúan como intermediarios del crudo venezolano. Son las que negocian estos cargamentos de crudo venezolano en países como China. ¿Cómo es el proceso? ¿Sale un buque cargado de petróleo de Venezuela y en algún punto deja de ser petróleo venezolano para hacerse pasar por brasileño? ¿Es así? Más o menos, César, fíjate, todo el papeleo es un papeleo complicado y te voy a explicar cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Por favor. Malasia se había utilizado como centro de transbordo para el petróleo venezolano hasta el año pasado. Eso implicaba que en efecto los cargamentos, los barcos pasaban por Malasia físicamente y allí se hacía una cantidad de cambio de papeleo, incluyendo el certificado de origen del cargamento, que forma parte del manifiesto del barco. Y con ese nuevo certificado de origen que se emitía o se conseguía, se negociaba en Malasia, como crudo malayo, ese cargamento que en realidad era de crudo venezolano entraba como un blend, como una mezcla de crudos Malasia a China y de esa manera se reportaba a la agencia aduanal en China. Lo que está pasando ahora es que los comerciantes quieren evitarse el transbordo en Malasia, que cuesta dinero, porque tienen que cambiar de un barco para el otro, tienen que transbordar la carga de un barco para el otro, y lo que están haciendo entonces es que cambian el certificado de origen venezolano, que es el que le entrega el CENIAT, es un certificado de origen que dice crudo venezolano, ¿verdad? Ese certificado se altera y se negocia un certificado nuevo que dice que el cargamento contiene crudo brasilero. Y fíjate, ahí entramos en una cantidad de problemas, ¿no? Crudo brasilero de la calidad de los venezolanos, que son crudos muy pesados y con alto azufre, no existen. Brasil produce muy poco crudo pesado, tan pesado como el venezolano y con tanto azufre como el venezolano. De manera que llama mucho la atención, empezó a llamar la atención a finales del año pasado, que estaba entrando en China este crudo calificado como brasilero, pero con unas características que no corresponden a los típicos crudos de Brasil. Entonces por allí empezó la pesquisa hasta que logramos encontrar que en efecto no se trata de crudo brasilero, porque los crudos brasileros son muchísimo más ligeros y menos ácidos, con menos azufre, sino que es un nuevo rebranding o una nueva forma de mercadear y enmascarar los cargamentos venezolanos que entran a China como crudo brasilero. Y eso es lo que estamos viendo que está entrando desde mediados del año pasado hasta ahora. Alrededor de 1.2 billones de dólares en cargamentos han sido reetiquetados de esa manera. A ver, Mariana, ¿dónde está la trampa? Yo le pago al gobierno venezolano por el crudo que me embarcan, digamos, en José, ¿verdad? En algún puerto venezolano. Y ese crudo por el cual yo, comerciante, pagué, tengo entonces que reetiquetarlo brasileño para, te dejo los puntos suspensivos. Para uno, ahorrarme una cantidad de dinero en lo que normalmente se paga el transbordo en Malasia. Me ahorro 4 días de viaje y de proceso en Malasia y el pago por el transbordo de un barco al otro que implica un cargo por flete. Ese dinero me lo estoy ahorrando con este nuevo sistema. Y en segundo lugar, es mucho más fácil que el barco navegue realmente directamente desde Venezuela hasta China, pareciendo como, porque hay otro truco, como si estuviera saliendo de Brasil, porque cuando traqueas el barco con la imagen satelital del barco, la señal satelital del barco en efecto parece indicar que el barco está partiendo desde un puerto brasilero. Entonces no solamente se emite el certificado de origen, se altera el certificado de origen, sino que se manipulan las coordenadas del barco para hacerlo ver como que está en Brasil cuando en realidad está cargando en Venezuela.
el gobierno venezolano, ¿qué está obteniendo en todo esto? Porque leo que reporta solo una fracción, ¿no? Ciertamente. Venezuela sigue vendiendo su crudo independientemente que se transborde en Malasia o se mienta como que tiene certificado de origen de Brasil. Realmente quienes ganan en esta nueva operación son los intermediarios porque se ahorran tiempo y dinero y también tienen más oportunidades de colocar el crudo en China que si lo estuvieran haciendo con el sistema anterior, porque China tiene un sistema muy complicado de cuotas y el bitumen o estos crudos muy pesados no están sujetos al sistema de cuotas, de manera que pueden importar tanto como quieran de este tipo de crudo muy pesado. Si lo estuvieran etiquetando como brasilero, si fuera brasilero en realidad y fuera crudo mediano, ligero, allí tuvieran que estar sujetos al sistema de cuotas de China y tendrían un límite de lo que pueden importar de crudo brasilero realmente brasilero en un mes. Pero con este sistema no tienen límite, de manera que no solamente ahorran tiempo, sino que también los refinadores independientes chinos pueden importar tanto como quieran. Mariana, estos comerciantes intermediarios, tutti frutti, como tú les llamas, ¿qué nacionalidad tienen? ¿De dónde salen? Vaya usted a saber. Esta empresa, particularmente la que estamos hablando en este caso, que fue la que logramos traquear más, se llama Hansu Energy, tiene un nombre chino, pero realmente hemos logrado establecer que no está basada realmente en China. La mayoría de las empresas tutti frutti, como las llamo yo, están cambiando de domicilio fiscal todo el tiempo y utilizan paraísos fiscales como por ejemplo Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos, es uno de esos paraísos fiscales muy frecuentemente utilizados. Panamá es otro, pero al cabo de 2 o 3 meses ves que vuelven a cambiar de domicilio, de manera que no tienen realmente un país de origen. En definitiva, si no existieran estos intermediarios tutti frutti, ¿cómo sería el negocio? Pensando en una operación limpia y legal. Fíjate cómo era antes, tenemos que volver al tema de cuando antes de que hubiera sanciones, antes del 2019, que no era necesario mentir y manipular todos estos documentos de los embarques de crudo venezolano. Simplemente Venezuela emitía un certificado de origen con toda la documentación correspondiente en el manifiesto del barco al comprador y el comprador era un refinador. PDVSA tenía una norma dentro de sus políticas internas que era que PDVSA no vendía a intermediarios, lo que hacía que la operación de trading, de comercialización, era muchísimo más transparente, ¿no? Eso se acabó porque PDVSA alteró, a través de un decreto de emergencia hace unos 4 años atrás, alteró sus normas internas para evitar que se vendiera por intermediación. Entonces ahora está perfectamente permitido que surjan y se vendan a través de estos intermediarios, de los cuales PDVSA no tiene control, porque PDVSA lleva control solamente hasta la entrega en puerto venezolano. De allí para adelante, una vez que el intermediario se lleva el cargamento, es responsabilidad del intermediario y no de PDVSA en donde se coloca el crudo. Bueno, habrá que ponerse tras la pista de los tutti frutti, entonces será la próxima misión. Mariana, muchas gracias. Sí, ¿verdad? Sí, te iba a decir una sola cosa más, César. Recordemos que el riesgo de esto es que cuando empezó a practicarse esto, se perdieron 21 billones de dólares. 21 billones, no millones de dólares, porque no se logró concretar el cobro completo de los cargamentos. Entonces, el riesgo de utilizar tutti frutti, el riesgo de mentir en los manifiestos de carga, de alterar la documentación de los buques, es justamente que PDVSA finalmente no logre cobrar completamente por los cargamentos, como ya pasó entre los años 2020 y 2023. 21 billones de dólares. Dios. Mariana, muchas gracias de verdad por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias a ti, César Miguel. Mariana Párraga, de la agencia Reuters, desde Houston. Una pequeña pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy. ¿La falta de democracia nos hace más antisociales? Ya regresamos.